El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos puede llamar la atención que al comienzo de la misa, en la oración inicial, pedíamos a Dios que nos ayude a hacer santo su nombre para hacer más religiosa nuestra vida y así acrecentar lo bueno en nosotros y conservarlo. O sea, hoy podríamos decir que la Iglesia nos pide para todos que seamos más religiosos. Ahora, una buena pregunta que nos podemos hacer, y de hecho es lo que las lecturas nos quieren guiar un poco hoy, es ¿qué es ser religioso? Porque, por lo menos mi experiencia, en el 99,9% de las personas, tanto dentro como fuera de la Iglesia, consideran que el ser religioso es de alguna manera estar más dentro de la Iglesia, ¿no? O hacer muchas cosas de piedad dentro de la Iglesia. Mucha gente nos dice a nosotros los sacerdotes: padre, mi abuela era muy religiosa, ¿no? ¿Y qué hacía? Rezaba el rosario, que hay que hacerlo por supuesto, o venía mucho a misa, estaba mucho dentro de la Iglesia, ¿no? Pareciera hoy que ser religioso, o pareció siempre, ser religioso es hacer muchas prácticas religiosas, ¿no? Vamos a tratar de aclarar un poco eso, ¿no? Y me acordaba hoy a la mañana de una anécdota que leí por ahí, que no sé si es real, pero ayuda un poco a tratar de describir lo que de alguna manera hoy Jesús le critica a los religiosos de ese tiempo, ¿no? A los que por lo menos se creían religiosos, que eran los fariseos, que van hoy en el Evangelio como a cuestionarle a Jesús, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no hacen lo mismo que nosotros? ¿Por qué no siguen las tradiciones? ¿Por qué no son tan religiosos, en el fondo? Les estaba diciendo, ¿no?
Me acuerdo que leí que parece ser que en un cuartel militar cambiaron al general, al superior de ese cuartel, y cuando comenzó su tarea, en la primera noche vio que en un patio interno del cuartel había un soldado que le tocaba hacer guardia a la noche, ahí en el medio del patio, al lado de un banco, ¿no? Bueno, como era su primer día, dijo, no voy a decir nada, porque no voy a empezar a cambiar cosas del primer día, ¿no? Pero se empezó a sorprender que todas las noches y durante todo el día había una guardia de un soldado que parecía que no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces le preguntó al soldado por qué estaba ahí y él dijo, yo simplemente obedezco órdenes, tengo que estar acá, ¿no? Bueno, pero empezó a buscar la historia de a qué se debía esa guardia. Bueno, y llegó el primer soldado que le había tocado hacer la primera guardia y le contó a ese soldado que el general anterior, como habían pintado el banco una tarde, le dijo, quédate acá al lado para custodiar que nadie se siente y nadie se pegue con la pintura, ¿no? Y a partir de ahí quedó la tradición del guardia al lado del banco, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto, no? Que de alguna manera grafica este cuento hasta dónde a veces puede llegar la insensatez, ¿no? Cuando no somos capaces de reflexionar, ¿no?, sobre el sentido que tienen las normas y las leyes, ¿no? Y cuando no somos capaces también de distinguir lo esencial de lo accidental, ¿no? Seguramente a ese general lo criticaron, porque dijo, ya empezó a cambiar las cosas, ¿no? Pero bueno, el general logró ir a lo esencial. ¿Para qué estaba haciendo eso? Bueno, ya no tenía sentido esa norma, ¿no? Bueno, al pueblo de Israel, a nosotros también, al pueblo de Dios y a los fariseos de ese tiempo, habían caído en ese error no tan común de absolutizar lo accidental, ¿no?, de hacerlo esencial y olvidarse de lo esencial, ¿no? Se habían llenado de tradiciones humanas y habían olvidado lo más esencial de la ley, los mandamientos de Dios, ¿no? De hecho es lo que Jesús les dice, ¿no? Ustedes se han llenado de tradiciones humanas y olvidaron el mandamiento de Dios, ¿no? Y por eso tenemos que comprender siempre cuál es el fin de la ley, ¿no? Y el fin también de la ley, por supuesto la ley de Dios, pero también podemos llevarlo a las leyes, ¿no?, civiles, a las leyes que hay dentro de la Iglesia, a las normas que hay dentro de la Iglesia. Bueno, por supuesto que la ley tiene como fin custodiar lo más sagrado, ¿no?, lo que consideramos valioso, ¿no? Y por eso la ley de Dios no tenía otro fin, no tiene otro fin que custodiar lo más sagrado. Bueno, ¿y qué es lo más sagrado? Bueno, nuestra relación con Él, con nosotros mismos también, porque nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y por eso cuando las normas o las leyes humanas o las leyes de la Iglesia también, las leyes eclesiásticas, ¿no?, opacan lo esencial de nuestra fe, no solo no nos acercan a la verdadera religiosidad, sino que incluso nos pueden alejar, ¿no?, que es lo que le pasó a los fariseos y qué es lo que nos puede pasar también a nosotros. Cuando las leyes no nos ayudan, o cuando, en realidad, digamos de otra manera, cuando nosotros interpretamos la ley de una manera que opaca lo esencial de nuestra fe, no nos acerca, sino que incluso nos puede alejar. Bueno, eso le pasó a los fariseos y eso nos puede pasar a nosotros, y es lo que les puede pasar a aquellos que hoy, entre comillas, se etiqueta como tradicionalistas, ¿no? Hoy parece que está de moda hablar de esto, ¿no? Sin embargo, hay que decir que no solo los que son considerados tradicionalistas se olvidan de lo esencial, ¿no?, por tradiciones humanas, sino que también el otro extremo, ¿no?, aquellos que rechazan las normas, aquellos que rechazan las leyes transmitidas en la Iglesia, también terminan haciendo sus propias leyes y terminan haciendo sin discernimiento ciertas cosas que las transforman en sus propias tradiciones. Por lo tanto, creo que como siempre pasa, ¿no?, los dos extremos siempre se tocan, ¿no? Los que consideran y absolutizan las tradiciones humanas
y se olvidan de lo esencial, como aquellos que, por rechazar las normas, por rechazar todo lo que viene de una autoridad, terminan haciendo nuevas tradiciones, pero finalmente creadas por ellos, ¿no? Ambos extremos finalmente se olvidan de escuchar la palabra de Dios, se olvidan de ser dóciles a lo que Dios nos enseña y por eso no escuchan y no entienden bien, como dice Jesús, escuchen y entiéndanlo bien, ¿no? Por eso los extremos, tanto por exceso o por defecto, como dije recién, no son dóciles a la palabra de Dios, ¿no? Y para terminar, finalmente tenemos que comprender entonces qué quiere enseñarnos hoy la liturgia. Bueno, que la única ley que no puede ser cambiada es la ley de Dios, ¿no? Dice hoy el Deuteronomio, ¿no? No añadan ni quiten nada, ¿no? No añadamos ni quitemos nada a la ley de Dios, porque es la que nos da la sabiduría y la prudencia para caminar, ¿no? Las leyes y las normas disciplinares, litúrgicas, por ejemplo, que tenemos en la Iglesia, nosotros no tenemos la potestad de cambiarlas, ¿no? Solo puede hacerlo finalmente la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, y cuando en el tiempo solamente las cambia cuando en el tiempo va descubriendo que ya no expresan finalmente lo esencial de la ley, ¿no? Nosotros, guiados por la ley de Dios, la ley de los evangelios, debemos aprender a vivir, como decía Santiago, una religiosidad pura y sin mancha, ¿no? Que finalmente lo esencial, como decía Santiago, consiste en amar a los más débiles especialmente, ¿no? En amar a Dios sobre todas las cosas y en el amor al prójimo, especialmente con los que más sufren. Todo lo demás, las devociones, nuestras formas de expresar la fe, todo eso finalmente nos tiene que ayudar a vivir lo esencial. Si no, no estamos entendiendo a Jesús, ¿no? Y mientras tanto, no tenemos que hacer como los fariseos que le echaban la culpa a lo de afuera, ¿no? Le echaban la culpa a la impureza del corazón, a las impurezas externas, ¿no? Y Jesús lo deja bien claro. Finalmente, del fondo de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, sale todo lo bueno que tenemos, porque tenemos tantas cosas buenas, pero también sale todo lo malo, y por eso no podemos echarle la culpa a nadie. Entonces, hoy pidámosle al Señor que nos haga verdaderamente religiosos, que no implica simplemente en hacer muchas prácticas religiosas, sino hacerlas de corazón, venir a dar culto a Dios, pero finalmente para darle culto con lo que hacemos afuera, con nuestra forma de vivir, con nuestro amor a los demás y especialmente a los más débiles.